¿Qué tipo de malevolencia tan profunda y siniestra podría convencer a lo divino para aniquilar dos áreas urbanas enteras con fuego desde arriba? Esto no es solo una leyenda antigua, sirve como un poderoso mensaje de advertencia que aún mantiene su relevancia en los tiempos contemporáneos. Las ciudades de Sodoma y Gomorra alguna vez prosperaron con vida, albergando viviendas, mercados, familias e individuos muy similares a nosotros. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. La brújula moral de sus habitantes se había enfriado y sus acciones se volvieron tan atroces que alcanzaron un nivel de depravación que incluso lo divino ya no podía pasar por alto. Por compasión y paciencia, lo divino envió a dos mensajeros para advertir a los residentes. Sin embargo, en lugar de mostrar hospitalidad, los hombres de Sodoma buscaron hacer daño a los visitantes. Esa noche se tomó una decisión trágica e irreversible. El juicio divino se consumó y en un instante, desde los cielos llovieron fuego y azufre, destruyendo por completo las ciudades. Nada quedó, ni viviendas, ni follaje, ni habitantes, solo el humo que salía de las ruinas donde una vez prosperó la vida. Pero, ¿cuáles fueron las transgresiones que ameritaron un castigo tan severo? ¿Qué pudo haber sido tan grave como para resultar en la destrucción total de metrópolis enteras? ¿Fue simplemente la mala conducta de unos pocos individuos? ¿O había algo más profundo en juego? Estos no eran solo pecados de tiempos antiguos. Las mismas malas acciones persisten en nuestro mundo actual. En esta discusión, examinaremos los 5 pecados principales de Sodoma y Gomorra. Puede que te sorprenda descubrir cuán estrechamente se relacionan con la sociedad en la que vivimos hoy. ¿Qué revelan estas transgresiones sobre la naturaleza humana? ¿Cómo podemos evitar los mismos errores que llevaron a la ruina de estas antiguas ciudades? Ingresa el número 7 si te unete en los comentarios. Si estás preparado para descubrir las verdades ocultas detrás del colapso de Sodoma y Gomorra y para aprender las valiosas lecciones que su historia ofrece. Quédate conmigo, ya que las ideas que estamos a punto de explorar podrían transformar tu perspectiva sobre el mundo moderno. ¿Estás listo para investigar? Comencemos. Las 5 transgresiones principales de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué el juicio divino llevó a su destrucción? Primero, el comportamiento sexual generalizado. En el corazón de la antigua Sodoma había una sociedad donde la conducta inmoral se había arraigado tanto que contaminaba todos los aspectos de la vida diaria. Se desarrolló una narrativa que serviría como una advertencia eterna para todas las generaciones futuras. El 29º capítulo del Génesis relata la historia de dos mensajeros enviados por Dios para visitar la ciudad de Sodoma, disfrazados de hombres comunes. Lot, un hombre justo que residía en medio de una sociedad corrupta y malvada, les brindó hospitalidad. Sin embargo, esa noche, mientras la oscuridad envolvía la ciudad, ocurrió un evento inimaginable y terrible. Los habitantes de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, se congregaron afuera de la residencia de Lot, formando una turba amenazante. Sus voces se alzaron en un coro de furia lasciva, exigiendo que Lot entregara a sus visitantes. Su propósito no era simplemente encontrarse con ellos, sino cometer actos de violación, conocerlos íntimamente de una manera que estaba lejos de ser inocente. En el contexto bíblico, la palabra conocer aquí significa un significado mucho más siniestro y profundo que un simple saludo o conocimiento superficial. Sugiere un acto brutal
e inmoral destinado a despojar de dignidad y humanidad. La gente de Sodoma no estaba motivada por hospitalidad, respeto o amabilidad. En cambio, estaban impulsados por un deseo de poder, control y dominación. No se trataba únicamente de su deseo, sino también de su completo desprecio por la dignidad humana y la santidad de la vida misma. Estas personas no eran simplemente visitantes, eran mensajeros divinos enviados por Dios. Sin embargo, los habitantes de Sodoma no mostraron ni reverencia ni respeto, ni siquiera hacia seres celestiales. Estaban dispuestos a manchar los propios principios de hospitalidad y honor que constituían la base de las civilizaciones antiguas. También hemos observado o nos hemos convertido en participantes activos en un mundo donde se ignoran los límites sagrados, donde el respeto por los demás disminuye y se cruzan límites morales sin remordimiento. En Sodoma, lo que una vez fue un noble regalo de Dios, la sexualidad, se había torcido en algo depravado, utilizado como instrumento de violencia y humillación. El propósito original de la sexualidad humana, tal como fue concebido por Dios, era ser pura, un símbolo de amor y fidelidad. En la ciudad de Sodoma se había convertido en una grotesca parodia de las intenciones originales del Creador. ¿No percibimos a veces reflejos del declive moral de Sodoma en nuestro propio mundo hoy? La sociedad cada vez más desestima las nociones de pureza y reverencia, celebrando a menudo comportamientos y actitudes que los principios divinos condenan. Estamos viviendo en una era en la que los límites se vuelven indistintos y lo sagrado es ridiculizado. Es fácil descartar esta historia como mera historia antigua, pero considere ¿qué ocurre cuando una comunidad deja de valorar lo que es puro y santo? ¿Qué tan profunda debe ser la decadencia moral antes de que la paciencia divina se agote? La caída de Sodoma no fue solo debido a sus acciones, sino también por su obstinación y dureza espiritual. Hace mucho tiempo se habían apartado de lo correcto y, en su orgullo, permanecían ciegos a las repercusiones de sus decisiones. Cuando dejaron de honrar lo divino y la santidad de la vida, la intervención divina fue inevitable. Esta narrativa es un recordatorio contundente de que ignorar lo sagrado conlleva graves consecuencias. La pregunta sigue siendo, ¿aprendremos de los errores de otros o seguiremos por el mismo camino? En última instancia, esta historia no se trata de emitir juicios, sino de comprender los peligros del compromiso moral. Sirve como una advertencia, alentándonos a examinar nuestras vidas personales, nuestra conducta y el mundo que habitamos. ¿Con qué frecuencia ponemos a prueba los límites de la rectitud, incluso en pequeñas maneras? ¿Con qué frecuencia ignoramos lo sagrado hasta que nos encontramos en una situación en la que la luz ya no es visible? El juicio divino sobre Sodoma fue severo, en efecto, pero también justo. Esta decisión no se tomó impulsivamente, vino después de siglos de advertencias. En consecuencia, Sodoma y Gomorra se han convertido en emblemáticas de las consecuencias cuando el pecado se permite alcanzar su máxima expresión. La destrucción de estas ciudades es un recordatorio poderoso del potencial destructivo de la decadencia moral y de la necesidad de defender lo que es santo y virtuoso. Al reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestras sociedades, debemos cuestionarnos si estamos en una trayectoria similar. ¿Qué principios defendemos? ¿Y estamos preparados para defender lo sagrado, lo puro y lo virtuoso? La decisión, como siempre, depende de nosotros. Así como Lot tuvo que elegir, nosotros debemos decidir mantenernos firmes en nuestras creencias
incluso cuando la sociedad que nos rodea caiga en la corrupción moral. El segundo gran vicio es el orgullo y la arrogancia. La segunda falta significativa que contribuyó a la caída de Sodoma fue la arrogancia. Una arrogancia tan intensa que nublaba la conciencia de las personas sobre su propio declive moral. Muchos años después de la destrucción de Sodoma, el profeta Ezequiel ofreció una perspectiva adicional sobre las razones de su ruina. Él afirmó: «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran orgullosas, bien alimentadas y despreocupadas». Ezequiel 16:49. Estas palabras ofrecen una reflexión solemne sobre el deterioro espiritual y moral de una sociedad que poseía todo, pero carecía de las virtudes más esenciales. La vanidad y la arrogancia son influencias peligrosas. No siempre son ruidos o evidentes. A menudo operan de manera sutil en el fondo, corrompiendo gradualmente a una comunidad hasta que se descompone desde adentro. Los habitantes de Sodoma estaban llenos de arrogancia, intoxicados por su riqueza y comodidad. Se creían invencibles por encima de todos los demás. Tenían abundante comida, riquezas en exceso y tiempo libre para entregarse a sus placeres. Sin embargo, en lugar de aprovechar sus bendiciones para servir a otros o honrar principios divinos, se volvieron hacia su interior. Miraban por encima del hombro a los pobres, los necesitados y quienes los rodeaban, considerándose superiores a todos los demás. Esta arrogancia se convirtió en una máscara sobre sus corazones, cegándolos a los valores fundamentales de humildad, amabilidad y misericordia. Es fácil imaginar cómo una sociedad caracterizada por la riqueza y la abundancia puede desarrollar un sentido de arrogancia. ¿Con qué frecuencia hemos visto que la arrogancia se apodera de nuestro propio mundo hoy en día? Cuando las circunstancias son favorables y estamos rodeados de bendiciones, se vuelve fácil olvidar la fuente que las proporcionó. Existe una fuerte tentación de creer que hemos logrado todo por nuestros propios esfuerzos, que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a un poder superior. Sin embargo, las Escrituras nos advierten repetidamente sobre los riesgos asociados con esta mentalidad. Considera, por ejemplo, la caída de Babilonia. Las Escrituras revelan que la arrogancia de Babilonia fue su perdición. La gente declaraba: «Yo soy, y no hay otro además de mí. Nunca seré viuda, ni experimentaré la pérdida de hijos». Isaías 47:8. Sin embargo, en una sola noche, Babilonia fue destruida. Lo mismo se puede observar con Egipto, que alcanzó la grandeza por su propio orgullo, solo para ser humillado por la intervención divina. Incluso, el poderoso rey Nabucodonosor se vio obligado a enfrentar la humildad cuando fue alcanzado por la locura debido a su arrogancia, reconociendo finalmente la autoridad suprema de Dios después de soportar años de sufrimiento. La arrogancia encuentra constantemente una manera de infiltrarse, inflando gradualmente el ego y convencernos de que somos independientes y autosuficientes. Esta sensación ilusoria de invulnerabilidad es peligrosa porque crea una distancia con lo divino. A medida que los habitantes de Sodoma se volvían arrogantes, comenzaron a creer que estaban más allá del alcance de cualquier castigo divino. Sin embargo, la tragedia de la arrogancia es que nos ciega ante la verdad de nuestra vacuidad espiritual. La gente de Sodoma creía que poseía todo: la riqueza, los placeres y la posición social, pero en realidad
estaban espiritualmente empobrecidos. No lograron ver su urgente necesidad de la gracia de Dios. Es una realización que nos hace reflexionar, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia observamos patrones similares en nuestras propias vidas y en nuestra sociedad? Cuando confiamos en la riqueza, la posición social o los placeres temporales de este mundo, corremos el riesgo de convertirnos en como la ciudad de Sodoma, cegados por la arrogancia y perdidos en una falsa sensación de independencia. ¿Cuánto de nuestro propio orgullo hemos permitido que influya en nuestras vidas? Confiamos más en nuestras habilidades y posesiones personales que en la gracia y provisión de Dios. La historia de Sodoma y Gomorra actúa como una advertencia poderosa sobre los peligros del orgullo. En su arrogancia, los habitantes de Sodoma creían que eran invulnerables. Sin embargo, el juicio divino llegó rápidamente llevando a su devastadora caída. El orgullo suele ser un precursor de la ruina, y la humildad divina llegará a aquellos que descuidan su dependencia de él. Que esta historia sirva como una advertencia, no solo sobre la caída de una ciudad antigua, sino también sobre el peligro sutil del orgullo que existe en cada uno de nosotros. ¿Estamos protegiéndonos activamente contra ello? ¿Somos lo suficientemente humildes para reconocer que no somos nada sin el apoyo de Dios? ¿O estamos, como la ciudad de Sodoma, acercándonos peligrosamente a un estado de vacío espiritual a pesar de vivir en medio de la abundancia material? El tercer vicio importante que contribuyó a la destrucción de Sodoma fue su total negligencia de la hospitalidad. En tiempos antiguos, ofrecer hospitalidad era mucho más que un acto de cortesía. Se consideraba un deber sagrado profundamente arraigado en los valores sociales. Cuando un viajero llegaba a una comunidad, se esperaba que los residentes proporcionaran alimento, agua, refugio y seguridad. Esta práctica era una tradición cultural basada en la necesidad fundamental de la humanidad de la convivencia, la compasión y la protección de los vulnerables. Acoger a un desconocido se consideraba un acto de honrarlo como huésped de lo divino, ya que se creía que la presencia divina a menudo se manifestaba a través de los viajeros que pasaban. Sin embargo, en Sodoma prevalecía la actitud exactamente opuesta. Cuando un par de ángeles disfrazados de humanos llegaron a la ciudad, los habitantes de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, se reunieron fuera de la residencia de Lot, la persona justa. En lugar de recibirlos con hospitalidad, la multitud rodeó su casa, insistiendo en que Lot entregara a sus visitantes. Sus motivos no eran en absoluto benignos. Intentaban hacerles daño, maltratarlos y agredir a los huéspedes que habían llegado a su ciudad. Lo que debería haber sido una visita inocente, un simple acto de convivencia, se convirtió en una noche de terror. Las mismas personas que deberían haber mostrado amabilidad y ofrecido protección, en cambio, optaron por cometer violencia contra los que estaban en su puerta. Esto no fue simplemente un acto de descortesía, representó un mal profundo y malvado. La transgresión de Sodoma en este caso no consistió solo en romper las convenciones sociales, sino también en violar un principio mucho más esencial: los propios mandamientos de Dios de amar, proteger y cuidar a los demás. La hospitalidad, desde una perspectiva divina, refleja la misma esencia del corazón de Dios. El Creador mismo extiende la bienvenida a los extraños y defiende a los vulnerables. A lo largo del Antiguo Testamento hay numerosos ejemplos donde se exhorta a los seguidores de Dios a demostrar amabilidad y generosidad hacia los forasteros.
Como se enfatiza en pasajes como Hebreos 13:2, recuerda practicar la hospitalidad con los invitados desconocidos. Al hacerlo, algunas personas han mostrado sin saberlo amabilidad a ángeles. Cuando los habitantes de Sodoma se volvieron hostiles y violentos con sus visitantes, no fue solo una falta de etiqueta social. Fue una violación directa de la manera en que Dios espera que los humanos se traten unos a otros. Fue más que simple rudeza. Fue una negación de la misma naturaleza de Dios. La importancia de la hospitalidad está arraigada en su reflejo del amor y la preocupación de Dios por toda la humanidad. Cuando los creyentes descuidan este principio de compasión, no logran reflejar su imagen en el mundo. Es una realización profunda, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia pasamos por alto la importancia de la hospitalidad en nuestra sociedad contemporánea? ¿Somos realmente receptivos a los recién llegados, ansiosos por mostrar compasión y ofrecer ayuda, o tendemos a cerrarnos a quienes nos rodean? La manera en que tratamos a los demás, especialmente a los desconocidos, revela mucho sobre el estado de nuestro interior. En un mundo a menudo dividido por prejuicios, juicios y sospechas, el acto de practicar una verdadera hospitalidad, recibir a los demás con calidez genuina, es más que un simple acto de bondad. Refleja nuestra armonía con el corazón de lo divino. Los habitantes de Sodoma fallaron en esta prueba de manera dramática. No solo rechazaron a los desconocidos, los persiguieron. No lograron ver la sacralidad de sus acciones. Como resultado, se condenaron a la ruina. Esta ausencia de hospitalidad no fue simplemente un descuido, sirvió como una señal clara de su condición espiritual. Cuando descuidamos extender amabilidad y gestos de bienvenida, puede que no siempre nos demos cuenta, pero estamos efectivamente alejándonos de la invitación de Dios a amarnos unos a otros como Él nos ama. ¿Qué hay de nuestras acciones actuales? ¿Cómo respondemos a los desconocidos, a los que han sido rechazados o a las personas que difieren de nosotros? ¿Los saludamos con una sonrisa cálida, ofrecemos una mano amiga o cerramos la puerta en sus caras, demasiado preocupados por nuestra propia comodidad y seguridad para reconocer sus necesidades? El ejemplo de Sodoma nos invita a examinar nuestra propia conducta y nuestras reacciones hacia aquellos que necesitan compasión y protección. En un mundo donde muchas personas son empujadas a los márgenes o ignoradas, esta historia nos exhorta a actuar. ¿Estamos abriendo nuestros corazones a los demás o los estamos cerrando? ¿Estamos encarnando el espíritu de hospitalidad de Dios o hemos permitido que la actitud de Sodoma influya en nuestros propios corazones? El cuarto pecado principal que contribuyó a la caída de Sodoma fue el maltrato y la explotación de los empobrecidos y vulnerables. Una vez más, nos referimos a las palabras del profeta Ezequiel, quien enfatiza esta grave falta. Además de la arrogancia y el exceso, Sodoma fue culpable de ignorar las dificultades que enfrentaban los pobres, los débiles y los que estaban en los márgenes de la sociedad. Ezequiel afirma: «Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas eran orgullosas, estaban bien alimentadas y eran indiferentes. No ayudaron a los pobres y necesitados». Ezequiel 16:49. Esta declaración no es simplemente una crítica a la riqueza de Sodoma, sirve como una condena a su fracaso en mostrar misericordia y apoyo a los que más lo necesitaban. A lo largo de las Escrituras, queda muy claro que a Dios le importa profundamente los pobres, los oprimidos y los olvidados. Una y otra vez, exhorta a sus seguidores a proveer para los hambrientos
defender a la viuda y apoyar al huérfano. Isaías, los primeros 17 capítulos. Estas directrices no son meramente recordatorios ocasionales, constituyen los principios fundamentales del reino de Dios. La manera en que se trata a los vulnerables no es un detalle periférico en las Escrituras. En cambio, refleja la propia esencia de la naturaleza de Dios. Su justicia y compasión están profundamente interconectadas, requiriéndonos cuidar de aquellos que no pueden cuidarse a sí mismos. Sin embargo, en Sodoma, esta sagrada obligación fue ignorada. Los habitantes de Sodoma eran prósperos, estaban bien alimentados y eran ricos en recursos. Poseían mucho más que suficiente para compartir con otros. Sin embargo, se negaron a abrir sus corazones o sus manos a quienes estaban en necesidad. En lugar de mostrar amabilidad, decidieron cerrar sus puertas y sus corazones a los vulnerables. Esto no fue simplemente un descuido accidental, fue una decisión consciente de priorizar su propia comodidad mientras otros soportaban el sufrimiento. Los habitantes de Sodoma no mostraron misericordia hacia los pobres. Su renuencia a ofrecer ayuda enfureció profundamente a Dios. ¿Por qué fue así? Porque cuando elegimos ignorar a los débiles y necesitados, no solo nos alejamos de esas personas, sino también de Dios mismo. Él ha hecho un punto de identificarse con los pobres, los oprimidos y aquellos en los márgenes de la sociedad. Este problema va más allá de un simple error personal, refleja una falla colectiva de la sociedad en su conjunto. El juicio divino no solo apunta a los individuos que cometen transgresiones personales, también se manifiesta cuando comunidades o naciones enteras descuidan la justicia, ignoran la compasión y permiten el sufrimiento de los pobres mientras otros prosperan. Ejemplos históricos de Israel y otras naciones ilustran este patrón. Siempre que Israel oprimía a los vulnerables o abandonaba la búsqueda de la justicia, Dios enviaba profetas para emitir advertencias. En el capítulo 22 de Ezequiel, Dios denuncia a los líderes de Israel por robar y oprimir a los pobres y necesitados. Condenaciones similares fueron dirigidas a Edom, Tiro y otras naciones que ignoraron las súplicas de los oprimidos. Por lo tanto, los eventos en Sodoma no fueron simplemente el resultado de pecados individuales, representaron un colapso social, una ruptura en la que la injusticia y la indiferencia se arraigaron en el tejido de la comunidad. En su arrogancia, Sodoma había pasado por alto el hecho de que la prosperidad conlleva una obligación, que disfrutar de la abundancia también implica dar generosamente a quienes carecen de ella. ¿No es este un principio que aún resuena con nosotros hoy en día? Habitamos un mundo donde la pobreza, el hambre y las dificultades son generalizadas. Cada día escuchamos historias de personas que necesitan comida, refugio, atención médica y seguridad. ¿Con qué frecuencia encontramos oportunidades para ayudar pero elegimos permanecer pasivos? ¿Con qué frecuencia cerramos los ojos ante el sufrimiento que nos rodea, convenciéndonos de que no nos concierne? La realidad es que cuando optamos por no actuar, cuando ignoramos las súplicas de los pobres, estamos repitiendo los mismos errores cometidos por Sodoma. Nos convertimos en parte del problema al no mostrar compasión. Considera esto cuidadosamente. Si poseemos la capacidad de ayudar a otros, ya sea a través de nuestro tiempo, recursos o influencia, y decidimos no actuar, ¿qué revela eso sobre nuestro carácter? ¿Están nuestras vidas alineadas con el deseo de Dios de justicia y compasión?
Los habitantes de Sodoma tenían la capacidad de ofrecer ayuda. Sin embargo, eligieron permanecer pasivos. Se entregaron al lujo mientras otros sufrían privaciones. ¿Con qué frecuencia replicamos este comportamiento en nuestras propias vidas? Cuando cerramos los ojos ante la injusticia, nos hacemos cómplices de mantener el sistema que perpetúa la desigualdad. Dios nos llama a un estándar más alto, uno que implica cuidar a los pobres y oprimidos, demostrando misericordia y justicia en nuestras comunidades. Al contemplar esto, pregúntate a ti mismo, ¿qué acciones estás tomando para apoyar a quienes lo necesitan? ¿Vives de manera que encarne el deseo de justicia de Dios? ¿Estás abriendo tu corazón a los vulnerables o lo estás cerrando por egoísmo? La historia de Sodoma va más allá de un simple relato de una antigua ruina. Es una advertencia perdurable para todas las generaciones. El quinto punto se refiere a la rebeldía contra lo divino y la falta de remordimiento. La caída definitiva de Sodoma y Gomorra fue impulsada por su rebelión abierta contra Dios y su negativa a arrepentirse. Esta transgresión no fue simplemente por decisiones equivocadas o lapsos morales. Representó un desafío descarado a la autoridad del Creador. Los habitantes de Sodoma no pecaron por ignorancia o debilidad. Más bien, se enorgullecían de sus acciones inmorales. No mostraron ninguna intención de buscar un cambio, ni sintieron remordimiento ni arrepentimiento por su conducta. Permanecieron firmes en su rebelión, rechazando cualquier llamado a cambiar o a arrepentirse. Y quizás, más que nada, esto entristeció profundamente el corazón de Dios. En su compasión, Dios les había concedido tiempo adicional, había emitido advertencias, envió mensajeros, incluido Abraham, quien intercedió ante Dios en su favor, solicitando que las ciudades fueran perdonadas si solo se podían encontrar 10 personas justas. Sin embargo, a pesar de la sincera y apasionada súplica de Abraham, ni siquiera 10 almas justas pudieron ser identificadas. Es una realización escalofriante. Una ciudad tan sumida en la maldad que ni siquiera las pocas que podrían haber sido virtuosas estaban presentes. Esto no fue solo un fracaso de individuos, sino una caída colectiva, una comunidad que había abandonado por completo la virtud hasta el punto de que no se podía identificar a ninguna persona de integridad. Incluso Lot, que residía entre ellos, intentó alertar a sus yernos. Les instó a escapar de la ciudad antes de que su destino estuviera sellado. Sin embargo, ellos se burlaron de él, consideraron sus advertencias como simples tonterías. No lograron comprender la gravedad de la catástrofe inminente. Debieron haber creído que nada terrible iba a ocurrir. Ignoraron cada oportunidad de apartarse, cada posibilidad de cambiar su rumbo. ¿Con qué frecuencia observamos a personas a nuestro alrededor que desestiman las advertencias, ridiculizan el concepto de juicio, convencidas de que la vida continuará igual a pesar de las señales que indican lo contrario? Sin embargo, no fueron solo los habitantes de Sodoma quienes descuidaron las advertencias. Fue toda la comunidad, el alma unificada de la ciudad, la que se volvió insensible a las invitaciones de Dios para el arrepentimiento. Incluso cuando los mensajeros celestiales aparecían ante ellos, revelando la verdad, elegían ignorarla. Avanzaron aún más en la oscuridad, ya sea incapaces o reacios a reconocer la luz. Esto es lo que realmente entristeció el corazón de Dios. Él es paciente y compasivo. Ofrece muchas oportunidades para el cambio. Sin embargo, llega un momento
en que, si las personas persisten en su negativa a volverse, el juicio llegará inevitablemente. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Después de todas las advertencias, la ventana de la misericordia se cerró. El fuego y el azufre cayeron del cielo, reduciendo las ciudades a ruinas. Una vez fue un barrio vibrante y animado, que se transformó en una ruina humeante, un lugar que anteriormente resonaba con las risas de los niños, la comodidad de las viviendas y los sonidos bulliciosos de una comunidad próspera, fue reducido a una devastación total. ¿No es cierto que incluso en el presente, la misericordia divina nos ofrece oportunidades? Cada nuevo día presenta una oportunidad fresca para el arrepentimiento, una ventana para abandonar nuestra rebeldía y volver a lo divino. Sin embargo, ¿con qué frecuencia dejamos que estas oportunidades se escapen? ¿Con qué frecuencia pasamos por alto las señales, creyéndonos imparables, asumiendo que las repercusiones de nuestros actos están lejos o que tenemos tiempo de sobra? La historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que llega un momento en que las advertencias cesan, cuando se cierra la ventana para el arrepentimiento y el juicio es inevitable. Cuando Lot y su familia huían de la ciudad, recibieron instrucciones explícitas: no miren atrás, corran por sus vidas. La instrucción era sencilla pero vital: evita el caos y no dudes ni mires atrás. La ciudad de la corrupción no tenía ningún papel en sus planes futuros. Sin embargo, durante su huida, ocurrió un evento trágico. La esposa de Lot, a pesar de haber sido advertida, miró hacia atrás a la ciudad. Aunque físicamente se había ido, su conexión emocional permanecía allí. Anhelaba la vida que estaba abandonando. En ese instante, fue transformada en una estatua de sal. Su historia sirve como una advertencia conmovedora sobre el peligro de mantenerse emocionalmente aferrado al pecado. Incluso cuando surgen oportunidades para escapar y abandonar las cosas que nos han mantenido confinados, debemos resistir la tentación de mirar atrás. Dar la vuelta significa anhelar los propios elementos que llevaron a nuestra caída. Sirve como un recordatorio de que el arrepentimiento implica más que simplemente abandonar el pecado físicamente. También requiere volver nuestros corazones hacia Él. En nuestra vida personal, ¿con qué frecuencia nos encontramos atrapados entre la vida familiar que se nos insta a abandonar y el nuevo camino que Dios ha preparado para nosotros? ¿Con qué frecuencia nos aferramos al pasado, incluso cuando la guía divina nos está llevando hacia algo más grande? La historia de la esposa de Lot es una advertencia para todos. Su incapacidad para desligarse completamente de Sodoma resultó en su caída. Ella necesitaba renunciar a su apego al pasado para poder aceptar plenamente el futuro que Dios le ofrecía, pero no pudo hacerlo. Y esa es la tristeza de la desobediencia. El último acto de resistencia en Sodoma, la negativa a buscar el arrepentimiento, a pesar de las advertencias inequívocas, fue lo que finalmente causó su caída. La paciencia de Dios se agotó. Su veredicto llegó rápidamente, pero fue justo. Las ciudades fueron completamente aniquiladas. Sin embargo, la tragedia fue más allá de la simple destrucción física. Residía en la desaparición espiritual de un pueblo que decidió no escuchar el llamado. La pregunta aún persiste para nosotros. ¿Prestaremos atención? ¿Abandonaremos nuestros propios actos de rebelión? ¿O como los habitantes de Sodoma, tendremos cuidado con las advertencias hasta que sea demasiado tarde? El juicio divino sobre Sodoma y Gomorra fue absoluto. Las ciudades que alguna vez estuvieron llenas de vida, riqueza y exceso, dejaron de existir.
Esto ocurrió porque eligieron no hacer caso a las advertencias. Sus transgresiones alcanzaron su punto máximo y la paciencia de Dios se agotó. Llamas y azufre descendieron del cielo, transformando lo que alguna vez fue una ciudad próspera en un montón de escombros humeantes. La gente había recibido innumerables oportunidades para arrepentirse, cada una de ellas para abandonar sus caminos malvados. Sin embargo, persistieron en su arrogancia, su desafío y su rechazo a los principios divinos. En última instancia, su obstinada negativa a escuchar resultó en su caída. Aunque esta narrativa pueda parecer una leyenda antigua, es fundamental entender que los mismos pecados que llevaron a la caída de Sodoma todavía están presentes en nuestro mundo hoy en día. Seguimos siendo testigos de conductas sexuales que cruzan los límites morales, donde la sociedad respalda comportamientos que violan el orden divino para la humanidad. El orgullo sigue siendo una lucha persistente, convenciendo a muchos de que no necesitan guía divina y que pueden navegar la vida por sí mismos. La negligencia en la hospitalidad también persiste, con una falta de amabilidad hacia los extraños o de aceptar a los forasteros como se ordena. Además, persiste la indiferencia hacia los pobres y los vulnerables, pasando por alto la compasión de Dios por aquellos que están marginados y oprimidos. Quizás lo más triste es que muchas personas continúan viviendo en desafío, alejándose de la voz de Dios, negándose a escuchar sus advertencias o a responder a sus llamados al arrepentimiento. Sin embargo, la verdad fundamental permanece. La naturaleza de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo justo, sigue siendo profundamente compasivo con los oprimidos y los de corazón quebrantado. Aunque su justicia será finalmente ejercida, su misericordia continúa extendiéndose a aquellos que le buscan, así como se enviaron mensajeros divinos para advertir a los habitantes de Sodoma. Hoy en día todavía envía a sus representantes para proclamar su verdad, ofrecer su perdón y brindar todas las oportunidades para que las personas abandonen sus caminos pecaminosos. Antes de la destrucción de Sodoma por fuego, Dios concedió a la ciudad un período de gracia. Se dieron múltiples oportunidades, pero ellas eligieron rechazarlas. La lección, por tanto, es clara. La paciencia de Dios es finita. Su justicia será inevitable, pero su misericordia también está disponible para aquellos que se vuelvan a Él con un arrepentimiento genuino. Tras la devastadora destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas emprendieron un largo viaje hacia un pequeño asentamiento llamado Zoir. Por misericordia divina, Zoir había sido salvada del juicio divino que había destruido las ciudades vecinas, y allí fue donde Lot y su familia buscaron seguridad. Génesis 19:22. Sin embargo, su refugio temporal estaba destinado a ser breve. Lleno de temor y duda respecto al futuro de Zoir, él estaba preocupado de que la ciudad pudiera sufrir el mismo fuego destructor que Sodoma y Gomorra. Motivado por esta aprensión, decidió abandonar la ciudad y trasladar a su familia a la relativa seguridad de una cueva situada en lo profundo de las montañas. Génesis 19:30. Lo que debería haber sido un período de paz y sanación, en cambio marcó el inicio de un declive trágico. Sin embargo, esta historia no es solo acerca de huir y sobrevivir, sirve como una advertencia solemne sobre las repercusiones de no alejarse completamente del pecado, incluso después de haber sido rescatados de él. La narrativa de Lot da un giro desgarrador. Solo en la cueva con sus hijas, en medio de la soledad y el miedo,
enfrentaron una realización abrumadora y pesada. La destrucción de Sodoma resultó en la desaparición total de su linaje familiar. No quedaban hombres que continuaran su descendencia. En su desesperación, las hijas idearon un plan. Decidieron emborrachar a su padre. Mientras estaba bajo los efectos del alcohol, se acostaron con él con la intención de producir descendencia que continuara su nombre familiar. De este acto nacieron dos hijos, Moab y Ben-Amami, quienes serían los progenitores de las naciones moabita y amonita, dos grupos que más tarde serían adversarios persistentes de Israel. Génesis 19, 36-38. Esta narrativa, llena de tristeza, no trata simplemente de un fallo moral, sino que ofrece una profunda reflexión sobre los efectos duraderos del pecado que persisten incluso después de la salvación. Aunque Lot y sus hijas fueron salvados de la destrucción ardiente de Sodoma, las heridas emocionales, los miedos descontrolados y las fallas morales continuaron pesando sobre ellos. Incluso después de recibir la misericordia y el rescate de Dios, la tentación de aferrarse a los errores pasados y las ansiedades los llevó por un camino destructivo. Aunque fueron preservados de la destrucción, permanecieron vulnerables a los efectos de sus decisiones anteriores. Tras el trágico incidente que involucró a sus hijas, la respuesta emocional de Lot no está documentada directamente en la Biblia. Sin embargo, podemos considerar sus circunstancias basándonos en los eventos que se desarrollaron después. Después de que Lot y sus hijas escaparon a la cueva y cometieron este acto pecaminoso, no hay registro de una reacción pública de Lot en las Escrituras. Esta ausencia puede implicar un dolor profundo y no expresado, o posiblemente una gran decepción consigo mismo y con lo ocurrido. No obstante, es evidente que en los eventos que siguieron, Lot no experimentó una transformación completa. Aunque fue rescatado de la ruina de Sodoma, las cicatrices mentales y los comportamientos pecaminosos de su familia continuaron influyéndolo. A pesar de su liberación, todavía tuvo que enfrentarse a las repercusiones de decisiones que estaban fuera de su control. Un detalle importante es que, después de este incidente, Lot eligió vivir en una región alejada de las grandes ciudades, llevando una existencia más aislada. Sin embargo, esta historia sigue siendo un recordatorio poderoso de que las repercusiones del pecado no pueden ser completamente evitadas, incluso cuando uno es librado de la catástrofe. Por lo tanto, se puede sugerir que la respuesta de Lot tras este evento pudo haber oscilado desde la apatía hasta la desesperación. Sin embargo, también transmite una lección sobre el pecado y la redención. Incluso si alcanzamos la salvación, no podemos olvidar por completo nuestras transgresiones sin un cambio genuino y una sanación en nuestro interior. La narrativa de Lot y sus hijas actúa como un recordatorio de que, aunque la misericordia divina puede salvarnos de las repercusiones de nuestros errores, la sanación y transformación auténticas requieren más que una simple escapatoria física. La salvación no consiste únicamente en evitar el juicio divino. Implica una renovación interior profunda. Esta renovación requiere abandonar viejos hábitos, miedos y mentalidades. El acto de Dios de salvarnos de la destrucción es una invitación no solo a sobrevivir, sino a florecer, a experimentar una transformación y a vivir en obediencia. Los eventos en la cueva ilustran de manera contundente cómo nuestra conducta, incluso después de experimentar la gracia divina, puede verse afectada por problemas internos no resueltos. Los miedos persistentes de Lot y las fallas morales de sus hijas
reflejan las luchas internas que enfrentan muchas personas después de ser rescatadas del pecado. Aunque la intervención divina puede protegernos del daño, sigue siendo nuestro deber alejarnos de comportamientos pasados para permitir que su poder transformador eche raíces en nuestros corazones. Esta narrativa sirve como una ilustración significativa de cómo, incluso cuando se extiende la misericordia divina y se concede la salvación, la lucha contra el pecado no cesa una vez que hemos escapado del peligro inmediato. La redención es un camino continuo que implica rechazar persistentemente el pasado y aceptar de todo corazón la nueva vida que Dios ofrece. El relato de Lot enfatiza que, después de la liberación, la vigilancia es esencial. Debemos permitir que la influencia de Dios transforme nuestros corazones, dejando atrás los miedos y pecados que una vez nos esclavizaron. Solo así podremos caminar plenamente en la libertad que la salvación nos proporciona. Al meditar en esta historia, debemos preguntarnos, ¿estamos realmente dejando atrás el pasado? ¿Estamos permitiendo que Dios renueve nuestros corazones? ¿O todavía estamos aferrados a pecados y miedos que alguna vez nos limitaron? La gracia de Dios está disponible para nosotros, pero es nuestra responsabilidad aceptarla completamente y permitir que su obra en nosotros se realice plenamente. Esta historia no pretende infundir miedo. Este mensaje llega para despertar nuestra conciencia. Sirve como un llamado a contemplar nuestras vidas personales, nuestras comunidades y nuestro yo más profundo. ¿Con qué frecuencia nos encontramos repitiendo los mismos errores que Sodoma? ¿Con qué frecuencia permitimos que la arrogancia, la avaricia o la indiferencia nublen nuestro juicio? ¿Con qué frecuencia ignoramos los asuntos que son más importantes según los principios divinos? Las decisiones que tomamos ahora tienen repercusiones para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Aunque la misericordia divina está disponible, también nos llama a escuchar, a transformarnos y a buscar el perdón. No estamos protegidos de las mismas tentaciones y deficiencias que contribuyeron a la destrucción de Sodoma. ¿Cuántas instancias de injusticia presenciamos a nuestro alrededor y elegimos no intervenir? ¿Con qué frecuencia nos aferramos a nuestro orgullo, creyendo que estamos más allá de la crítica o que no somos afectados por el juicio moral? La narrativa de Sodoma nos invita a la introspección y a plantearnos preguntas difíciles sobre el estado de nuestros propios corazones. Por lo tanto, pregunto, ¿qué lecciones resonaron más profundamente en ti de este relato? ¿Fue la naturaleza destructiva de la arrogancia? ¿Fue la llamada a defender a los vulnerables y marginados? ¿O fue la urgente súplica de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué aspectos de tu vida pueden requerir una transformación? ¿Hay algo en tu corazón que necesites abandonar? ¿Algo que debas soltar para aceptar de todo corazón la misericordia y la verdad de Dios? Por favor, comparte tus pensamientos e ideas en los comentarios a continuación. Me encantaría escuchar tus reflexiones. Al reflexionar sobre la historia, podemos adquirir sabiduría para tomar decisiones más prudentes en el futuro. Si este mensaje ha resonado contigo, por favor muestra tu apoyo dando me gusta al video, compartiéndolo con otros y suscribiéndote para obtener más ideas bíblicas profundas y lecciones transformadoras. No debemos dejar que esta oportunidad se escape. Ahora es el momento de hacer una pausa, buscar el perdón y pedir la misericordia de Dios mientras todavía hay una ventana abierta. Dios nos llama a abrazar su verdad, a permitir que su compasión nos transforme en las personas que Él
ha destinado que seamos. Aprendamos de los errores del pasado para que no se repitan. Hoy podemos elegir volver a Dios, vivir con propósito y caminar en su guía. Cada momento es valioso. Aprovechémoslo al máximo.